abogado previsional. Su nombre, Luciano González Etkin. Gabriel Russo te saluda, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andás? Aquí y a toda la audiencia, a la sala y a toda la audiencia, ¿cómo ¿Qué andan? tal? Etkin, ¿qué origen es? ¿Qué origen tiene? Edkin es ruso. Ruso, ahí estamos. Sí. Sí, eso no me sonaba. Digo, gallego Sí, no sí, es. sí, sí. Gallego no ¿Eh? es, ya está. Así que, Sí. El gallego de adelante está, el Edkin es ruso, sí. claro. Luciano, finalmente Sí, el gobierno publicó en el boletín oficial el asalto a las jubilaciones. El aumento así será de es. acuerdo a la inflación, pero a partir de julio. Es decir, no habrá recomposición de todo lo perdido hasta ahora. Esto es lo que yo entiendo. Hace un minuto nomás me llegó un Twitter de Carlos Rodríguez, que era economista de Milei, me dice, Milei le quiere echar la culpa a Alberto Fernández por la forma que se dio este decreto. No, es Milei, te dice Carlos Rodríguez. ¿Vos qué creés que está pasando en el tema jubilaciones? Bueno, sí, es un poco como lo venís planteando. Lamentablemente el cambio de fórmula vuelve a ser otro asalto a las jubilaciones de los trabajadores ya jubilados, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque la fórmula empieza a regir a partir de julio, se cambia la fórmula vigente, esta empieza a regir a partir de julio del 24, y va a medir el IPC de 2 meses anteriores. Por ejemplo, en julio se paga el IPC de mayo, en abril se paga, el IPC de abril se va a pagar en agosto y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa hasta llegar a ese julio? Nosotros tenemos una fórmula vigente que mide 50% salario, 50% recaudación trimestralmente. Sí. Enero, febrero y marzo se va a pagar en junio ese aumento. Entonces, para empalmar con este nuevo decreto, ¿ellos qué van a hacer? Van a dar en abril un monto extraordinario de 12,5, único, Ujú. para teóricamente empalmarte con la nueva fórmula y teóricamente dicen para que no pierdas contra la inflación. Pero Mentira. como es monto único en abril y vos en enero, febrero y marzo tuviste casi una inflación de un 58, un 60% y te dan un 12%. O sea, Sí. te licuaron un 40% de las jubilaciones para empalmar con la nueva fórmula. Ahí está la gran engañadora de esta fórmula. Y después te van a ir dando aumentos acumulativos a este 12 en abril y en mayo, pero son acumulativos al nuevo índice, al índice que ya tenías. Ujú. Entonces, en realidad, si ellos quieren, que no es lo que quieren, sino que quieren hacer un ahorro del Estado en pagar jubilaciones, pero ellos quisieran realmente recomponer las jubilaciones como mínimo, antes de la fórmula de julio te tienen que dar casi más de un 60% como mínimo, para por lo menos recomponer estos 3 meses de inflación. Y ni que Ahora, hablar lo que ya venía perdiendo. ahora, si para no ser pobre precisa una familia 700 lucas, una persona sola 500 lucas, y vos le das 200, ¿cuál es el Bueno, y sentido? además esa es la otra gran discusión, que es anterior a esto, que casi el 70% de los jubilados y pensionados del país cobra de mínima con 135.000 pesos más el bono de 70, 205. Sí, Y la canasta del adulto mayor está en 700.000 pesos. sí. Entonces, cualquier fórmula, la más mágica que quieras, tenés que por lo menos aumentar un 300% de un plumazo Mm. para llegar a esa canasta. Y ahí toda la pirámide para arriba. Ese es uno de los grandes problemas de hoy. Y el otro gran problema que nadie habla, que creo que también es anterior, es cuánto pasás a cobrar, lo que se llama la tasa de sustitución. Yo estoy en actividad y al día siguiente que me jubilo, me podan un 50% del salario. Ujú. Entonces tampoco cualquier fórmula de movilidad, aunque sea la más mágica, te logra recomponer y mantener la proporcionalidad con tu sueldo. Porque si de entrada te podaron en un 50%, con esta fórmula, la anterior o la anterior, no vas a seguir la proporcionalidad de tu salario, porque ya te lo podaron. Mm. Entonces, el gran debate de todo esto es, ¿qué tasa de sustitución tienen que tener los trabajadores cuando se jubilan? O sea, ¿qué tengo que cobrar como primera vez cuando se jubilan? Y la recomposición de las mínimas y toda la pirámide de todo lo perdido y de lo perdido por mi ley también. Ujú. Entonces, hay dos cosas previas a discutir la fórmula de movilidad. Y Y, si queremos discutir una fórmula de movilidad real, yo creo, y las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales siempre lo venimos diciendo, que tiene que estar atada al salario, mm, porque así va atada conforme
la lucha de los trabajadores, la lucha por el convenio colectivo. Y sí, en procesos inflacionarios, como muchas veces hay en este país, una cláusula gatillo por inflación. Porque la otra engaña pichanga de la cláusula gatillo por de la inflación atada a las jubilaciones, es que en procesos de alza de los salarios las jubilaciones no suben, Claro. porque están atadas a la inflación. O sea, nunca le vas a poder ganar a la inflación, o la empatás o perdés. Entonces, por eso esto es pan para hoy, hambre para mañana, independientemente que tampoco es pan para hoy, por esto que explicábamos al principio, que sigue estando rezagado a todo el proceso inflacionario que tuvimos de enero a hoy. Igual ya la frase queda antigua porque el pan es muy caro, está más barato en Madrid que en Buenos Aires. Así que sí, ya hay que sacar esa frase. Igual el DNU también te indica que va a haber una reforma provisional, que van a ingresar las AFJP, que también te van a saquear, y que a lo mejor vos tenés 60 años, te vas a jubilar a los 70 quizás. ¿Puede llegar a pasar todo eso? En principio, ¿viste? El discurso de Milei en el Congreso en marzo planteó una reforma laboral y una reforma previsional permitiendo de vuelta el ahorro privado. Sí. Que el ahorro privado es esto, la vuelta a entrada de las AFJP de este país. En la lógica, el aumento de la edad siempre estuvo en carpeta del gobierno de Macri, del gobierno de Milei, también no lo lograron hacer, por suerte, pero siempre es algo que ellos estiman pendiente para hacer, que es subir la edad de las jubilaciones. Claro. Así que vamos a estar de plena resistencia. Seguro. Kicillof anticipó que hay charlas entre los partidos opositores para coincidir en una ley mejor. O sea, ¿vos creés que va a pasar esto? Si hay una ley mejor, puede haber, porque siempre todos hablan cuando son opositores, hablamos bien, pero cuando somos gobiernos decimos no, tenemos que gobernar. No, totalmente. Yo creo que hay que cambiar varios puntos de la ley previsional, no solo la ley de movilidad, que es esto que te planteaba al principio. Si queremos realmente pensar una ley de jubilaciones que mejore a los trabajadores argentinos y que les mantenga la proporcionalidad y la sustitutividad que tiene que tener la jubilación conforme el salario, es pensar esto. ¿Cuánto paso a cobrar el día que me jubilo? Claro. Que sea proporcional realmente a mi salario. Sí. Que sea un 70, el viejo reclamo histórico del 82, sí. Pero que sea de un 70 a un 82 de mi salario. Y que la movilidad esté atado en función al convenio colectivo o a un índice que refleja los convenios colectivos con cláusula gatillo para que mantenga la proporcionalidad. ¿Cómo pensamos? Y después está toda la lógica de cómo le damos... cómo garantizamos que el ANSES o los institutos puedan pagar todo esto. Aportes, contribuciones, rentas generales, impuestos directos al ANSES. Hay que repensar de vuelta todo el sistema de previsión la mínima en función de esto. La mínima debería ser la canasta familiar, sin hablar de porcentajes, porque los alimentos aumentan lo que quieren, como quieren, bajo la libertad de mercado. La jubilación nunca aumenta así. Y es lo mismo, me pagás 200 pesos, pero me hace falta 500, estoy perdido. Totalmente. Hay una gran distorsión hoy en lo que es la canasta básica y lo que es la jubilación mínima, como lo hay también en lo que es el salario mínimo vital y móvil y lo que es la canasta de una familia tipo. Seguro. Entonces, ahí están las dos cosas totalmente distorsionadas en este país. Por eso tendríamos que lograr emparejar en algún momento salario mínimo vital y móvil igual al salario que necesita una familia tipo para poder cubrir las necesidades básicas y la jubilación atada a la canasta básica del adulto mayor. Sin una recomposición o sin repensar ese sistema, nunca vamos a poder repensar un sistema jubilatorio que realmente pague jubilaciones dignas a los trabajadores. Luciano, te cuento, están llegando a los domicilios cartas de estudio de abogados previsionales apurando a los que tienen edad próxima a jubilarse con la moratoria porque dice los estudios, Panda de Estudio Jurídico, es muy probable el cambio del marco jurídico atento a la deuda que mantiene el Estado con el Fondo Monetario. Se pueden modificar, dice estos muchachos, los requisitos básicos como edad, carga de aportes, evaluaciones patrimoniales. Es decir, quien ha hecho un ahorro en su vida laboral puede llegar, yo por ejemplo tengo un coche, 2 departamentos, bla, bla, por decir algo, capaz que no cobro la jubilación. ¿Puede llegar a pasar esto? No, hoy por lo menos está vigente la ley de moratorias hasta octubre del año que viene.
con la ley de moratorias, los trabajadores que no llegan a los 30 años de servicio pueden comprar, le digo yo, pero es pagar los aportes que no se hicieron en su momento. Hoy todo eso está vigente, por lo menos es ley hasta octubre del año que viene. En la visión de esto que charlábamos al principio, de una reforma previsional, de vuelta privatista, que es lo que quiere Milei, seguramente una ley de moratorias no va a existir. No sé si se refieren a eso, y están asustando para que todos se jubilen ya. Claro. Yo creo que es un momento que hay que estar atentos, es un momento sí para consultar, para ver qué cantidad de servicios tengo, cuánto me falta, si voy a llegar, si tengo trabajo registrado o no lo tengo. Creo que es un momento para hacer evaluaciones y estoy cercano a mis 65 años. Sí. No es el mejor momento para jubilarse, no sé si va a ser más adelante tampoco, por esto que yo te decía al principio, de que te podan el 50% al día 1 con tu haber jubilatorio. Pero sí es un momento para pensar más que nada los trabajadores, trabajadoras que estén llegando a la edad. Luciano González Edkin, gracias por tu tiempo aquí en Comunas AM en Radio Belgrano. No, por favor, un gusto y gracias por hablar como siempre con ustedes. Mucho gusto, gracias. Por nada. Seguimos en Comunas.